7:15 de la mañana estamos de retorno en Altavoz en Radio Vital y efectivamente tiene que prosperar esta investigación al hermano de Dina Boluarte. Nos referimos a Nicanor Boluarte porque justamente en estos momentos ya empezó la diligencia a las 5 de la mañana aproximadamente este allanamiento en la residencia, en la vivienda de Nicanor Boluarte en el distrito de San Borja. Hay que señalar que esta diligencia ha empezado con minutos de retraso debido a que los fiscales no contaban en este momento con respaldo policial. Hay que señalar que esta es una situación que debe ir hasta el fondo, toda vez que hay presunta corrupción en el hermano, ofrecido en este caso por el hermano de la presidenta Dina Boluarte. Así es, se trata del caso de esta diligencia, este allanamiento está enmarcado en el caso de los Guayquis en la sombra. ¿Qué es los Guayquis en la sombra? Es una presunta organización criminal que, de acuerdo con la Fiscalía, habría captado a personas para colocarlas en puestos claves de entidades del Estado como prefecturas y subprefecturas a nivel nacional. Esto con el fin de que puedan inscribir el partido de Nicanor Boluarte, Ciudadanos por el Perú. Efectivamente, vamos a conversar en breve con Iván Arenas, él es analista político, por eso vamos a hacer una breve pausa para presentarlo en breve. Ya volvemos. Ya regresamos. 7:17 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, estamos también en Radio Vital 91.1, gracias por sintonizarnos y gracias también por conectarse a través de su televisor en Movistar TV, canal 33 y canal 733 HD. Nos acompaña Iván Arenas, analista político. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte. Muchas gracias. Gracias. ¿Has estado viajando por el Perú, me cuentan? Sí. ¿Dónde has estado? Piura, estaba en el sur, he estado en Puno, ahora me voy a Tacna. Analizando la situación política. Sí, exactamente. Y en ese sentido, por ejemplo, en este momento se está realizando el allanamiento a la vivienda en San Borja del hermanísimo de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cuál es tu visión respecto a este tema? Porque al parecer están salpicados en corrupción. Mira, no es la primera vez que sucede esto. La segunda vez. Es la segunda vez que sucede. Hay evidentemente unas, investigaciones sobre el tema, pero también hay un tema de que esto vuelve a ser una especie de nuevamente un capítulo de una guerra política, ¿no? ¿Crees tú que hay una guerra política detrás? Claro que sí, yo creo que sí, hay una guerra política, ¿no? Al margen de quién es beneficiado, quién es culpable, quién tiene la razón o no, yo creo que eso básicamente merece un análisis de ese tipo. Ahora, ella, mejor dicho, Dina Boluarte y su hermano tuvieron una victoria cuando sacaron de la prisión preventiva que tenía. Entonces, yo creo que esto es parte de una guerra política nuevamente, una guerra que hay entre la Fiscalía y el Ejecutivo, y el hermano está pagando. No sin eso, evidentemente, entender que hay algunas fuentes de investigación sobre este tema, ¿no? Claro, te refieres a que, una diligencia tiene que ser sorpresiva, y en ese caso es un segundo allanamiento. ¿Qué podrían hallar? Exactamente, porque si tú haces un allanamiento, tal como ahora se hacen, ¿no? Con los protocolos que existen ahora, ¿qué podrían hallar de alguien que es un partido político, una cosa así? Después no ya se sabe eso, ¿no? Se sabe eso, ¿qué podrían hallarle a un señor que ya le han hallado la primera vez y que me imagino debe tener en resguardo, entre comillas, algunas cosas que probablemente lo comprometerían, ¿no? Entonces, me parece básicamente una especie de gesto político de parte de la Fiscalía, más que un tema de investigación pura, ¿no? Estamos hablando del marco del operativo Ícaro, y según las investigaciones, justamente las investigaciones se estarían ejecutando de manera simultánea con otros inmuebles vinculados al caso.
Ahora, esta intervención forma parte de una nueva denuncia contra Boluarte Segarra. Estamos hablando del hermano de la presidenta Dina Boluarte, que viene de atrás, pero detrás, en el fondo, obviamente, cuando el río sueña porque piedras trae. Sí, probablemente, claro. ¿No? O sea, Claro que sí, porque todo el mundo... no es un gobierno inmaculado. No, en ningún momento. Ni digo eso, ni pretendo decirlo. Además, acuérdate que, aunque lo dicen, y hay voces, digamos, de gente que está en el gobierno, se dice que él tiene mucha injerencia en el gobierno directamente, ¿no? Entonces, que el hermano tiene mucha injerencia en algunas decisiones que son absolutamente públicas, gubernamentales, y que son finalmente decisiones de Estado. Entonces, creo yo que en esa situación me parece interesante que, digamos, no podamos decir solamente que es un gobierno inmaculado, en fin, evidentemente hay varias investigaciones que la señora probablemente va a tener después que se vaya, inclusive más que las que tiene ahora. Pero este gesto en particular sí me parece parte de una especie de nuevo capítulo en una guerra política que ya viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y de otro lado, el retorno de Santibáñez al gabinete ministerial. De Premier en las sombras, ¿no? Así es, al parecer que es el Premier en la sombra, como dice Aarón. ¿Qué sensación te da? Porque se pensaba que era una afrenta al Congreso de la República, pero en el Congreso no pasa nada. Yo creo que Santibáñez nunca se fue. ¿Ya? Había una tira cómica en una, de verdad, el hombre que se llamaba la tira cómica en un diario nacional que ahora ya no está, hecho por un genial caricaturista, se llamaba Alfredo, que se llamaba El hombre que no podía irse. Así es. Los que somos un poquito pasados los 40 sabemos exactamente que... El hombre que no podía irse, salió la tira cómica en la República hace muchísimo tiempo. Exactamente, ¿no? Y Alfredo lo sacaron de ahí para poner a otra persona, en fin. Pero el hombre que no podía irse es una persona que evidentemente no podía irse, que estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que Santibáñez ha sido el hombre que no podía irse. Claro, fue nunca. Censurado por el Parlamento. Fue censurado, pasó de asesor. Pero siempre ha estado en los círculos más cercanos de poder y siempre ha sido una persona clave en el poder. Ahora, yo creo que es básicamente una decisión política. No me parece que es una decisión de afrenta, sino yo creo que al gobierno le faltaba un operador político de fuste de Santibáñez. Y me parece que Santibáñez, además, y él lo ha dicho creo que a propósito, él tiene además alguna expectativa, algún futuro político, y me parece que ese futuro político también de alguna otra manera lo piensa digamos, aprovechar en este momento, ¿no? Me parece que al gobierno le faltaba un operador político del tamaño de Santibáñez. Te digo porque es un buen operador político en el sentido de que sabe evidentemente parar, digamos, es un pararrayos de todas las discusiones que hay alrededor del Ejecutivo, ¿no? ¿Crees tú que tiene igual fuste o mayor maña posiblemente que Otárola? No, va por ahí, ¿no? No, sí, va por ahí, claro, las mismas características. Es un operador, Otárola también. Pero claro, pero Otárola era un operador con visión más de Estado, ¿no? Otárola movía los resortes del Estado, pero no solamente a nivel ejecutivo, ¿no? Él tenía la capacidad de poder llegar a acuerdos con gente que no era igual a él. Entonces él hacía de alguna otra manera mayor capacidad de operación, operativo político, ¿no? Santibáñez no. Santibáñez no es una persona que, digamos, una persona que se mantiene en sus 13 y a partir de ahí sabe que gobernar el país es básicamente entenderse con algunos grupos políticos y lo demás no le interesa. Pero no está en el Minjus para sacarnos de la Corte de H. Eso hay que descartarlo. No, yo creo que no. Además lo han dicho también los gestos de gobierno, además no están en yo creo que en ese momento, yo creo que si es un buen operador político sabe de alguna otra manera medir los tiempos del Ejecutivo y sabe, digamos, oler, otear qué se viene, ¿no? Además, qué frente nuevo se puede abrir. Entonces, el frente de salirse de la IDH es un frente muy duro, muy difícil, y hay entre comillas, un desacato, ¿no? Acuérdate de esta ley, que el apoyo además, ¿no? El tema de los policías, pero la amnistía de los policías, pero me parece que no creo que vaya a meterse en un tema bastante espinoso para su gobierno. Además, yo creo que es un operador de la transición, fíjate. Me parece que ella lo está colocando para los últimos días para que sea una especie de pararrayos y operador político de todo el Ejecutivo, sobre todo de ella, ¿no? Me parece. En este caso sería un defensor acérrimo de las acciones de la presidenta Dina Boluarte, porque obviamente conoce muchísimo del accionar de la mandataria, obviamente conoce lo que estaría haciendo con el país, por lo tanto lo va a mantener ahí. No solamente eso, además él tiene
El Minjus, el INPE está en manos del Minjus. Exacto. Está Vizcarra allí, tiene incidencia en algunos casos importantes. Entonces, a mí me parece que es un operador político. Yo creo que el gobierno está que se prepara para una especie de salida y en esa salida necesita gente que sea operadora, ¿no? ¿Crees tú que el traslado del expresidente Vizcarra de un lugar donde están los expresidentes a una cárcel común tiene la mano de Santibáñez? Me parece que no necesariamente, me parece que ahí sí hay me parece que varios interesados allí en ese sentido, ¿no? ¿Quién es? Una parte de la oposición, ¿no? Pero torpe, ¿no? Me parece que torpe porque lo victimizan a un hombre que, si bien todavía no es culpable, pero todas las evidencias están allí y aparentemente todo indica que el señor sería culpable. Un gran cohecho pasivo y, en fin, de corrupción, en resumidas cuentas. Pero torpe porque lo victimizan y hasta ahora nadie sabe responder. Se supone que Santibáñez el día de hoy va a haber una especie de conferencia de prensa y ahí de alguna otra manera va a dilucidar qué es lo que sucedió con el señor Vizcarra, ¿no? A mí me parece que debieron colocarlo porque lo victimizan y alguien que está esperando gestos de victimización, sobre todo cuando tiene ha interpuesto en contra del Estado, digamos, para que pueda él ser en foros internacionales, para que pueda ser el candidato. Uh-huh. Bueno, estamos en altavoz. Sí, lo sacas de la vecindad de Barbadillo, ¿no? Ya no está junto a los expresidentes presuntamente corruptos, ¿no? Mira, si yo fuese un defensor de Vizcarra, cosa que nunca lo sería, pero aprovecharía el momento para justamente victimizarlo, ¿no? Diría, ¿sabes qué? Es un presidente que ha habido decisiones gubernamentales, la oposición no lo quiere, una especie de campaña contra él, ¿no? Y además le beneficia no tenerlo con digamos, la vecindad, entre comillas, pero no tenerlo en esa imagen lo beneficia a él, ¿no? Porque lo saca de esa situación, ¿no? Y lo manda finalmente a ser un presidente que está investigado por corrupción y está en prisión preventiva por un tema de corrupción, pero lo saca de esa imagen y esa imagen es muy importante también, potente, ¿no? Iván, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Sí, claro. Estamos en Altavoz en Radio Vital, estamos conversando con Iván Arenas, analista político. Vamos a regresar de inmediato.